Mi nombre es Jacqueline Herrera García. Soy parte del equipo 7. Mi tema a exponer es cromatografía de gases y espectrometría de masas. Para esto les mostraré las siguientes diapositivas para explicar más a fondo. La cromatografía de gases es aquella que realiza una separación mediante, como lo dice, su cromatografía de gases, ya que esto se inyecta en una pequeña cantidad de su muestra al separar a cada una de sus partes con una corriente de un gas que atraviesa la columna. Bien, para esto se separan los componentes, como ya les explico, de cada mezcla por medio de un mecanismo de partición. La partición. Como tal también se mide GS, que como tal es un gas con cierta pureza que está certificada para alimentar un equipo analítico. Pues como ven, aquí está un esquema, un diagrama, que más adelante les voy a explicar. Entonces pasaremos a la siguiente diapositiva, en donde les explicaré lo que es cromatografía de gas GCS. Como tal, aquí nos dice en sus ideas que como tal es una separación entre una absorción y su disorción, que ahorita en un momento les explicaré. También cuenta con un análisis de gases aéreos. Bueno, y como decía, ya que este es un gas portador que debe de ser un gas inerte, como en un principio se los explicaba. Generalmente se emplean en gases como el helio, el argón, nitrógeno, hidrógeno o dióxido de carbono. En la elección de este gas, en ocasiones depende del tipo del detector empleado, ya que cada almacenaje de un gas puede ser en balas normales o empleado en un generador, ya que este se especializa como tal. En casos del nitrógeno podría ser un ejemplo, y del hidrógeno. Para esto tenemos un sistema de manómetros y reguladores de un flujo, ya que este te puede garantizar que tu flujo será estable, y como tal un sistema de deshidratación como tal de este gas puede ser un tamiz molecular. También para esto es importante que los gases requieran un nivel de 4.5 o mayores del 99.95% de su pureza, ya que con su cuidado o con cada fase activa de su columna se hace completamente necesario, ya que la instalación de las trampas a la entrada de su gas portador, estas tienen como tal la capacidad de limitar como tal el ingreso de hidrocarburos, agua y entre otros. Bueno, y como tal aquí en la
cromatografía de gas líquido sí dice que hay una participación y que se utiliza más ampliamente. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre estas dos? Pues en la cromatografía de gas sólido es basada en una fase estacionaria, en la cual su retención del material es analizado en consecuencia de la absorción física. Y en la cromatografía de gas líquido, esta es útil para separar iones o moléculas que estas en su momento son disueltas en un solvente. En sí, estas diferencias permiten que cada componente de su mezcla sean separados, y para esto usan dichas diferencias para determinar su tiempo de tránsito de los solutos a través de una columna. Ahora más adelante les describiré el diagrama. Partes de una cromatografía de gases. Como tal, tiene una fuente de gas el cual está conformado por una fuente de gas que se muestra aquí, por un sistema de inyección que se encuentra acá, un horno y columna cromatográfica que está acá abajo, un sistema de detección y como tal su sistema de registro, que nos vamos hasta acá. Bueno, como tal los gases portadores al ser utilizados en una cromatografía no afectan, ya que el principio de su separación no tiene ninguna influencia sobre los procesos de absorción y disorción o de partición, ya que esto se produce en la columna, por lo que no afecta la selectividad de cualquier forma en sus términos de difusión. Por lo tanto, su fase móvil, aquí entra lo que es una ecuación de Van Deventer, que esta depende de su naturaleza de un gas portador. Y como tal sería todo. Y como tal está, como les explicaba en un instante, el diagrama y qué tanto tiene que ver su cromatografía del gas líquido y del gas sólido. Presento, yo soy Felipe Eduardo López Quintana. Yo les voy a dar a conocer el tema de partes de un cromatógrafo. Recordando que un cromatógrafo es una técnica la cual se encarga de separar componentes de una mezcla. Esto haciéndolos pasar mediante a una fase estacionaria, mediante a una fase móvil. Posteriormente, como primer paso de este cromatógrafo, ya sea el tipo que se esté usando, ya sea la forma en que se vaya a hacer, se introducen los gases. Estos gases deben de ser altamente puros, ya sea 1, 2 o 3, como les digo, pueden ser los que sea, según sea el caso y uso que se esté dando. Recordando que entre estos tipos de gases que vamos a estar tomando en cuenta, vamos a tomar un gas que será el gas portador, el cual este gas se va a fluir mediante al inyector del cromatógrafo, mediante una columna la cual pasará al detector del cromatógrafo, según sea el caso. El gas que se va a usar como el portador puede ser el que sea, cualesquiera que ustedes quieran. Como segundo paso se introduce una segunda muestra. Normalmente esta muestra está calentada de 150 grados a 250 grados. Esto provocará una evaporación de solutos volátiles. Cuando esto pase y el soluto ya esté evaporado, se va a implementar en la columna del primer paso, donde se puso el gas portador.
Posteriormente, esta columna del cromatógrafo será manipulada a una temperatura ya sea la conveniente. Como tercer paso para el cromatógrafo, los solutos van a pasar mediante una columna de velocidades variables. Esto se determina mediante a la temperatura, mediante a las propiedades físicas y a las condiciones de cada columna que se esté utilizando. Cabe resaltar que el soluto más rápido, por así decirlo, eluye el primero, posteriormente, siguientemente, los solutos posteriores, ordenada en el orden correspondiente. Bueno, pues como cuarto y último paso, a medida que se eluye cada soluto, se introduce en el detector ya calentado meramente, donde se genera una señal electrónica, la cual esto se basa en la interacción del soluto con el detector. Cabe mencionar que el tamaño de la señal se registra en el sistema de datos y se representa en una gráfica tomando en cuenta el tiempo que se tardó para generar un cromatograma. Ecuaciones de interés en la cromatografía. Bueno, pues para saber lo que tendremos como resultado, lo que hemos puesto en alguna hipótesis o en algún problema planteado, pues de antemano sabemos que debemos de saber utilizar las ecuaciones para sacar el resultado deseado. Para esto debemos de saber qué tipos de variables debemos de ocupar, puesto que si son incorrectas, pues lo que estaremos buscando nunca llegaremos al resultado correcto. Para eso tenemos que el tiempo de retención está dado como T minúscula subíndice R mayúscula, que es el tiempo en que tarda un componente en llegar al detector desde que fue inyectado, en este caso pues nuestro gas portador. Posteriormente tenemos como tiempo de retención corregido, que está dado como T minúscula subíndice R, que es igual a T minúscula subíndice R mayúscula menos T minúscula subíndice 0, que es el tiempo de retención de un componente menos el de la otra especie que no fue retenida. El volumen de retención, que está dada como V mayúscula subíndice R, que es el volumen de la fase móvil que debe ser eluido para que un cierto componente salga de la columna. Por último tenemos resolución, que está dada como R mayúscula, que es un parámetro que indica la medida en que se ha separado dos componentes eluidos consecutivamente. Hola compañeros, muy buenas tardes, espero y se encuentren muy bien de salud. Yo soy David García Sotelo y conformo al equipo 7. Yo les voy a dar a conocer el autosampler, una parte del cromatógrafo de gases. Muy bien, tenemos lo que es autosampler. Básicamente este es un dispositivo de inyección de muestras para la cromatografía de gases. Este tiene la misión de vaporizar la muestra, analizarla e incorporarla a la corriente del gas portador. Mismo es el que se dirige hacia la columna. La vaporización e introducción de las muestras en el sistema básicamente debe de cumplir con tres requisitos, digámoslo así. El primer requisito es que la vaporización de la muestra debe de ser lo más rápida posible. Como segundo requisito tenemos lo que es la vaporización debe realizarse sin discriminar ningún componente de la muestra. Y como tercer requisito tenemos lo que es la muestra. Esta debe llegar a la columna como una banda lo más fina posible. Y bien, aquí tenemos lo que es la microextracción en fase sólida. Esta, como bien lo dice, es una técnica novedosa y relativamente económica. Está implementada ya sea en laboratorios y pues prácticamente es una técnica preparativa que el analista utiliza para limpiar la muestra previa a la cuantificación.
y, digámoslo así, para la futura concentración del analito que está presente en la muestra. Y bien, aquí tenemos lo que es el autosampler. Como ya lo mencionamos, básicamente este es un inyector o un dispositivo, digámoslo así, que está formado por un bloque metálico. Este es un buen conductor del calor, provisto de un sistema de calentamiento. Contiene un termostato capaz de mantener su temperatura constante y un aislamiento térmico adecuado. Eh, Básicamente existen dos tipos de inyectores. Lo que tenemos es el inyectores para columnas empaquetadas. Este tipo de inyector, eh, digamos así, las muestras en columnas empaquetadas no presenta problemas particulares. Este tipo de columnas admiten cantidades de muestra relativamente elevadas y resultado de esto tenemos que la inyección de unos cuantos microlitros de muestra no conduce a una merma apreciable de la eficacia de la columna. La mayoría de los cromatógrafos comerciales utilizan cámaras de inyección termoplastizadas. Con relación a esto tenemos lo que es la inyección para columnas capilares. Este sistema de introducción de muestras utilizadas para trabajar con columnas capilares. Este está basado sobre los mismos principios de los inyectores para columnas, eh, las empaquetadas, por lo que se considera generalmente sigue siendo válido. Ahora bien, básicamente la cromatografía de gases es un sistema el cual debe de permitir arrojar resultados, digámoslo así, precisos, ya que este sistema fue innovado por James C. Martin. Antes el sistema era una destilación convencional, por lo cual pues era casi imposible obtener resultados los cuales fueran precisos. Es por eso que se implementó este sistema digámoslo así, es un sistema gas líquido. Involucra lo que es la departición. Mm, en el sistema se pueden involucrar lo que son reguladores de presión, calibradores y medidores de flujo. Espectrómetro de masas. El espectrómetro de masas fue creado en 1899 por el científico Wilhelm. Eh, es un dispositivo que nos va a permitir analizar y obtener cuál es la composición de un elemento químico, o al igual que de algunos, o bien de isótopos atómicos. Ahora bien, la espectrometría de masas se dice que va a estar basada en la obtención de iones. Esto va a ser a partir de, de moléculas orgánicas en fase gaseosa. Para después de haber obtenido estos iones, estos se van a separar de acuerdo y basados en la masa y su carga de esta, y finalmente un dispositivo lo va a detectar. Este dispositivo tiene que ser preciso. Esto nos arroja una información bidimensional que va a representarnos un parámetro relacionado con la abundancia de los diferentes tipos de iones en función de la relación de la masa con la carga de cada uno de ellos. Muy bien. A continuación se muestra un espectrómetro de masas clásico de separación magnética. El principal factor limitante para la espectrometría de masas se dice que va a ser la posibilidad de la vaporización de una muestra. Se dice que, como norma, se puede decir que la condición necesaria para que se pueda obtener el espectro de un compuesto es que su presión de vapor vaya a ser igual o superior a 10 a la menos 6 milímetros de mercurio. Que esto tiene que estar a una temperatura tal que la muestra no se pilorice. Para poder realizar el espectro no es necesario vaporizar
toda la muestra, sino únicamente la cantidad necesaria para alcanzar la presión indicada anteriormente. Bueno, para este tipo de muestras a estudiar, se dice que se van a tener tres métodos. Bueno, para la introducción de las muestras. Se dice que va a haber una que va a ser directa, una indirecta y una que va a ser a partir de un cromatógrafo. La introducción directa dice que va a constar de un sistema donde la vaporización de la muestra se realiza en un recipiente externo al espectrómetro. Esto ya pudiera ser un metal esmaltado que interiormente que se mantiene a una temperatura elevada. La introducción directa dice que va a ser el procedimiento donde se introduce la muestra directamente en las fuentes de iones por medio de una varilla metálica que va a llevar en su punta un capilar o un contenido de la muestra. Se dice que la muestra aquí en se calienta en el capilar, que va a ser directamente a través de la varilla o indirectamente por medio de la resistencia eléctrica externa. Lo que va a ser la introducción a partir de un cromatógrafo de gases, se dice que va a ser que este sistema de introducción le va a mostrar que se ha popularizado para el análisis de la espectrometría de masas de mezclas de compuestos, ya que la introducción se realiza directamente en fase gaseosa y el cromatógrafo realiza la separación de diversos componentes de la mezcla. Bueno, ahora para lo que viene siendo la parte de los iones, se dice que va a existir dos métodos para introducir la ionización de la muestra, que va a ser en estado gaseoso. La ionización va a ser por impacto bombardeo electrónico, que es mucho el más utilizado, y la ionización química. La ionización por impacto electrónico, se dice que en este método las moléculas de muestra son ionizadas por medio de un haz de electrones de elevada energía. Los electrones utilizados para la ionización proceden que viene siendo de un filamento incandescente que emite por defecto un termoeléctrico y que van a ser acelerados por medio de una diferencia de potencial variable. Se dice que para el método de ionización química se dice que se utiliza como agente ionizante un ion que va a transferir su carga a la molécula de la muestra. Aquí por medio de una reacción bimolecular. La fuente de los iones es esencial, igual que lo que fue el mismo caso anterior de la ionización electrónica. Para producir una ionización química se introduce metano en la fuente de iones. Esto va a estar a una presión de 1 milímetro de mercurio. En estas condiciones los electrones van a ionizar a las moléculas de metano, originándose a continuación una reacción biomolecular. Bueno, aquí ya posteriormente existen analizadores de masas. Se dice que en ellos en la salida de la fuente de iones se van a tener mezclas pues ahora sí que de diversos iones. Se tendrán que separar para detectar de manera individual. Para la separación de estos iones existen también varios procedimientos posibles, que por ejemplo existen los analizadores de campo magnético, el analizador cuadrupolar, el cromatógrafo de gases y el analizador de trampa de iones. El analizador magnético, una vez que los diversos iones abandonan la cámara de la ionización, llevan una cierta velocidad que les va a suministrar por medio de un campo eléctrico al que van a ser sometidos. Se dice que la velocidad va a ser bastante elevada, del orden que esto puede generar, va a ser hasta 10 a la 5 metros por segundo. Se dice que el analizador de masas magnético
Está provisto de una rendija de salida, con el fin de aislar los iones cuyas trayectorias tengan el radio de reflexión necesario. En el analizador cuadrupolar se dice que es un analizador que no utiliza campos magnéticos para la dispersión. Por eso dice que se encuentra libre de los problemas derivados de la histéresis magnética y en consecuencia es perfectamente utilizable para realizar barridos con gran rapidez. Se dice que está formado dentro de este pequeño aparato por 4 barras metálicas de sección circular o bien pudieran ser estas hiperbólicas. Bien, el analizador de trampa de iones es el que más comúnmente se utiliza, bueno, hasta ahora, ya que funciona como un detector cromatográfico en sistemas reales de acoplamiento cromatográfica, que va a hacer gases sobre la espectrometría de masas para su análisis estructural. Este tipo de analizador es una modificación del analizador cuadrupolar. Se podría decir que es como se podría decir que el primero es su prototipo. Bueno, al siguiente. Y bien, bueno, ya como se mencionó, pues sí, un espectrómetro de masas nos va a ayudar a verificar la composición de cualquier elemento químico. Como de igual manera, pues pudiéramos analizar algunos isótopos atómicos. Ingenieros químicos, tendremos lo que es el conocimiento de cómo se utilizan, en qué ámbito están relacionados y prácticamente el uso adecuado más que nada que se le tiene que darle a este cierto tipo de materiales. También reconocemos a ciertos personajes que como tal desarrollaron digámoslo así, estas herramientas. En tal caso, reconocemos en este caso a James y Martin, eh, quien evolucionaron ya sea la cromatografía de gases. Básicamente este es el aparato prácticamente que hoy en la actualidad es considerado uno de los, digámoslo así, mejores que relacionados al ámbito de la química, de la ciencia, pueden dar datos más precisos, más exactos, con una mayor credibilidad. De mi parte es todo, gracias por su atención y espero verlos pronto. Cuídense mucho, como